que el año pasado, cuando Antonio se apuntó al curso, que venía recomendado por una persona que a su vez había hecho FS, pero yo no lo conocía, pero sí sabía su currículum y era un currículum muy dedicado a toda la parte del desarrollo personal, de la filosofía, de la sabiduría perenne, de la historia, que yo es algo que siempre, bueno, como que me ha interesado mucho y que de forma transversal va saliendo también en el curso, ¿no? En esa parte de lo invisible y todo lo que hemos vivido ya como, también como humanidad, también está ahí, ¿no? Y fue un regalo, de alguna forma, contar con Antonio en todo el viaje, porque como siempre yo digo al grupo, es cuanto más variado es el grupo y cuanto más potente es el grupo, más potente es el viaje, porque al final yo puedo hacer estructuras, puedo compartir mi experiencia, ¿no? Pero lo bonito al final es cómo se nutre el grupo de sus propios participantes, ¿no? Entonces también, pues Antonio, me gustaría como escucharte cómo fue tu viaje y sí, y desde ahí. Muy bien, muchas gracias. Eh, Quería empezar, si te parece, lo que ha comentado María. Mm, Me ha parecido, pues, su pregunta, ¿no? Su inquietud de que si hay que saber algo antes. Eh, es algo que yo desde el inicio de esta sesión de hoy pensaba verbalizar, ¿no? En algún momento, la facilitación sistémica, uniéndolo con la sabiduría perenne, no es algo, para mí, ajeno al ser humano. No es mm, como una herramienta que alguien ha descubierto, que no la tenemos y que entonces a partir de ahora la tenemos, sino como la matriusca. La vida, la veamos o no, la percibamos o no, lo entendamos o no, de por sí ya es multidimensional. Si no lo sabemos, nos perdemos la información y, por lo tanto, la capacidad de comprender la vida también la llevamos implícita en semilla, ¿no? Eso es algo que creo. Entonces, cuando María hacía como esa pregunta, ¿no? Pues yo me sentí también muy identificado con ella porque mi viaje empezó muy jovencito y empecé precisamente por ahí, por descubrir que esa mirada está en mí. Y si la mirada está, que creo que facilitación sistémica ayuda a darse cuenta de que ya está, no a añadir cosas, mm, sino a entrar en contacto juntos, en este viaje, en el ciclo. Entonces descubrir que si yo conecto con mi capacidad de percepción sistémica, mm, pues luego la vida es mucho más rica, haga lo que haga. Y yo he vivido lo que es dedicarme 25 años al mundo de la empresa, mm. dedicándole un tiempo que ha sido una experiencia fascinante, pero que ahora a la vuelta me doy cuenta de que puedo ser más útil desde la mirada sistémica que lo que estaba haciendo, ¿no? Y entonces me doy cuenta que la riqueza está en la vida ya, está, pues le hemos llamado clientes, está en las empresas, está en el ambiente familiar, Mm. está en todo la riqueza. Si yo descubro mi mirada, mi percepción, ese lugar interior que todo ser humano tenemos, en donde me conecto con la vida de manera natural, me conecto con los demás. Y eso lo digo para separarlo de a veces esa mirada de que yo me acerco a la facilitación o la facilitación sistémica para ser un profesional. Bueno, te puede servir para ser un profesional, Mm, pero creo que el descubrir ese lugar interior, que le llamamos el desde dónde, descubrir cómo nos relacionamos con la familia, con la sociedad, con la empresa, te puede pasar como a mí me está pasando ahora, que yo recuerdo que fui feliz cuando salí de facilitación diciendo, ahora verás tú, voy a llevar a la empresa esta mirada más amable, más integrativa y como que desde hace unos meses el, el campo ha callado por ahí y proyectos que tenía que iban a salir 100% se han parado, los mm, empresariales.
Y por otro lado, que ya sabes que uno de mis amores es el terreno de la cultura y la Mm, Fundación Sofía y todo eso, se empezó a desplegar de una manera exagerada el mundo social, de fundaciones, cultural, y yo quería que fuera de facilitación en empresas, porque he dedicado un año, ya tengo la etiqueta de facilitador que me la he ganado. O sea, yo caía en mi propia trampa. Y de repente, que era una conversación que hemos tenido hoy con FS10, ah, nuestra reunión, digo, ostras, digo, he caído en mi propia trampa. ¿Qué es ese algo que realmente soy, ese alguien que realmente soy? ¿Dónde puedo ser útil? Pues, ¿cómo yo le digo a la vida otra vez de una manera como muy racional y muy pensada, si la vida a lo mejor me necesita en otro lugar? Entonces estoy disfrutando por descubrir que ese otro lugar está emergiendo y que no siempre es por donde racionalmente pensamos. Y no para la vida de sorprendernos, y por eso le pongo el énfasis mm, del viaje de la facilitación sistémica en entrar en contacto con ese facilitador que todos llevamos dentro, sistémico, esa mirada sistémica, porque luego estés donde estés, considero que puedes utilizarlo en todas las dimensiones de la vida. Y eso para mí total. fue el gran eje del viaje de facilitación sistémica. Mm. De hecho, escuchándote, estamos hablando estos días del tema del trabajo con el campo y esto, ¿no? Y había una conversación que llegamos a un punto este de, al final, el cómo te relacionas con el campo tiene que ver mucho con cómo te relacionas con la vida, ¿no? Porque al final muchas veces hay miedos del invisible, del control, de tal, pero tiene que ver mucho con cómo te relacionas con la vida, ¿no? Hay una proyección como muy clara ahí.